Muchas gracias a los miembros del canal. Recuerden que tenemos un Discord donde pueden dejar sus sugerencias y platicar conmigo. Sacrificio humano. En nuestra mitología hay una especie que es más grandiosa que todas las demás. Serán nuestros mejores amigos y nuestros mayores protectores. Sacrifican todo por nosotros. Por supuesto es pura mitología, o eso pensábamos. Los humanos no eran precisamente nuevos en la galaxia. De hecho, habían estado aquí durante unos 3 o 400 años. Dentro de ese tiempo, los etiquetaron como todo lo malo bajo las estrellas, guerreros de clase 1, habitantes de mundos mortales de clase 1 y se les otorgó el título oficial de Depredadores Galácticos Apex, aunque parecen estarlo disfrutando mucho más de lo que deberían. Durante este tiempo, los humanos eran considerados una clase 6 militar, no supermasivos, pero tampoco exactamente del tamaño de unos pequeños. Mi especie, los Galsi, no era ninguna de estas cosas. Éramos muy grandes para ser una clase 12 militar, tamaño de un niño pequeño, pero éramos considerados como pacificadores. Teníamos una frontera con los humanos, pero esto era técnicamente teórico porque los humanos eran una especie en cuarentena de clase 0. Técnicamente eso tampoco existía, pero existía al mismo tiempo. Sin interacción, sin reconocimiento y sin exploración en esa área del espacio. Efectivamente, fue el único acto discriminatorio promulgado por el Consejo de Acuerdos Galácticos. Pero un día llegó una nave humana a nuestro espacio, tratando de ponerse en contacto con nosotros. Ahora, técnicamente, debíamos ignorarlos y no reconocer su existencia. Sin embargo, también teníamos el derecho de cuestionar cualquier nave dentro de nuestras fronteras. Este fue el mayor vacío legal de toda la historia, y estábamos a punto de aprovecharlo al máximo. Resultó que la cultura popular malinterpretó mucho a los humanos. De hecho, parecían cómicos en comparación con los que esperábamos. Sin pinzas, sin garras. No eran gigantes en absoluto. De hecho, parecían lindos y blandos, hasta que recordabas que los enanos, quiero decir, el más alto medía 1,98. Eran, de alguna manera, depredadores galácticos Apex. También resultó que los humanos sabían demasiado sobre nosotros y nuestro espacio. Nunca descubrimos cómo, pero después de ver clásicos centenarios y sus versiones modernas de James Bond, Misión Imposible, George Black y Trail of Lies, más o menos adivinamos cómo. Dieron coordenadas para una luna cerca de nuestras colonias. Para nosotros y también para los humanos estaba deshabitada, y ofrecían pagar para establecer una instalación militar. Estaba cerca de la frontera entre el espacio humano y el espacio del Imperio Khazar. Los Khazar eran extremadamente belicosos, y tenían la armada y el ejército más grandes en ese momento. Habían sido quienes descubrieron a los humanos después de cazarlos en grupos en su colonia Marte Gamma. Esto salió mal para los Khazar, ya que todo el grupo de caza de unos 400 desapareció. Los humanos más tarde fueron notados por los acuerdos galácticos como seres sintientes, y por lo tanto no podían ser cazados. Oficialmente, los Khazar dejaron de cazar humanos, pero en realidad enviaron flotas de cazadores que casi todos desaparecieron. Esto llevó a los humanos a arrebatarles el título de Depredador Galáctico Apex a los Khazar. Esto generó enojo en ambos lados que nunca desapareció, especialmente porque los Khazar vivían alrededor de 600 años y los humanos podían guardar rencores realmente fuertes. Ahora, nuevamente, técnicamente no se nos permitía interactuar con humanos, pero también, técnicamente, se nos permitía vender planetas y lunas a quien quisiéramos. Pero eso fue lo que más nos sorprendió. La mayoría de los grandes ejércitos simplemente entran a tu territorio y establecen un campamento. Y a menos que tuvieras un deseo de morir, debías dejarlos en paz. Pero los humanos no los pidieron. Con su poder militar, podían no haberlo hecho. Pero no lo hicieron. Y estaban dispuestos a pagar e informarnos sobre lo que estaba sucediendo en la luna. Esto era tan extraño y una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. La única condición era que construyeran lo más discretamente posible. Hay que darles crédito. Lo construyeron muy discretamente. Incluso nosotros no nos dimos cuenta de cuán poderosa era y nos estaban actualizando constantemente.
Luego llegó lo inevitable. Un carguero turístico colerano tomó un desvío para evitar una pequeña tormenta de plasma, común en nuestra área del espacio. Cuando uno de ellos notó lo que parecía una base militar en construcción y tomaron una foto que funcionó moderadamente bien en los sitios de redes sociales. Luego, nadie pudo identificar la arquitectura, ya que se veía muy diferente a lo que se conocía. Luego, algún genio descubrió que probablemente era humano, ya que nadie sabía cómo era su arquitectura, y toda la galaxia enloqueció de rabia y emoción. Una inspección confirmó que eran humanos. Después fueron capturados por humanos que pensaron que estaban siendo espiados. Sin embargo, mantuvimos firmemente que estaba dentro de nuestros derechos y que nadie nos informó de la inspección, por lo que técnicamente era ilegal y un acto de espionaje, por lo que la evidencia no podía ser utilizada y los humanos quedaron en claro. Los Kazan estaban furiosos, por decirlo menos, y exigieron que se tomaran medidas inmediatas. Esto no sucedió, y en unos meses, los humanos convirtieron la luna en una fortaleza impenetrable de muerte. Luego comenzó la guerra. Los Khazar declararon la guerra a los humanos. Dijeron que podíamos permanecer neutrales, pero atravesarían nuestro espacio, tomarían la luna y continuarían hacia adelante. Esto era bastante común en las guerras. Nos mantuvimos neutrales y se advirtió al planeta que debían preparar los refugios. Los humanos, nuevamente rompiendo sus estereotipos, se disculparon y nos estaban pagando una gran suma de dinero como compensación. Yo estaba en el planeta que orbitaba la Luna en ese momento. La nueva estación de batalla, completamente equipada, era visible con un telescopio rudimentario y podía verlos fortificándola a nuevos extremos. Luego llegó la flota Khazar. Se veía masiva y se acercó a la Luna cuando el cielo nocturno estalló en la luz. La estación en la Luna tenía cañones de plasma de largo alcance que destrozaron las naves Khazar más pequeñas, que tenían escudos más pequeños. La batalla continuó y los Khazar usaron sus avanzados misiles que apodamos devastadores. A medida que se acercaban a la Luna, las estrellas palidecieron en comparación, mientras eran destruidas en segundos. Pero eso no me sorprendió. Nos estábamos dirigiendo a los refugios cuando vimos dos devastadores fuera de curso que se dirigían hacia nosotros. Hubo pánico, pero luego desaparecieron. ¿Los humanos habían dedicado una gran parte de la base para protegernos? ¿A nosotros? Los Khazar se fueron después de eso. Los humanos celebraron. Podíamos verlo desde la transmisión en vivo que habían establecido. No teníamos corazón para decirles que eso era una flota de reconocimiento. Obviamente, la flota lo vio como una amenaza peligrosa. De hecho, incluso tenía un pequeño muelle espacial dentro de la Luna, porque regresaron con la primera flota de invasión, la flota de invasión más temida de la galaxia. Cuando vinieron, fue como si la muerte misma hubiera salido del infierno. La primera ola, los humanos parecían ignorarla, y aún no fuimos alcanzados por ningún devastador ni nada parecido. Luego vino la segunda ola. Pudimos reconocer al Jetlock, una de las naves más fuertemente blindadas y armadas conocidas, dirigiéndose a la base. Se desató una batalla de proporciones épicas. Podíamos ver los rayos de plasma fácilmente, mientras los escudos de la base humana se iluminaban como una tormenta implacable. La estaban bombardeando. Los escudos parecían ser muy poderosos y todos comenzaron a especular sobre cuán grandes debían ser sus generadores de escudos. El Jetlock estaba recibiendo fuertes disparos en ese momento. Usando el telescopio que filtraba la luz brillante, podía ver que volaban con un solo motor y tenían grandes agujeros en sus costados. Luego vino una explosión impresionante y el Jetlock desapareció con casi ninguna señal del que alguna vez estuvo ahí. Los Khazar estaban furiosos y enviaron toda la flota. En una hora los escudos humanos fallaron y el polvo de la luna se levantó debido a una tormenta interminable. Al anochecer todavía estaban luchando. La flota humana dentro de la luna había sido liberada y comenzó a acosar a sus líneas de suministro, pero sin éxito. Lo que más me sorprendió fue que los humanos seguían usando armas para defendernos. A nosotros, no a sus aliados, solo a gente normal. Luego, más armas se callaron. Salimos corriendo de nuestro refugio para echar un vistazo al daño. Algunos lugares aquí abajo fueron golpeados, pero no mucho.
Nuestra luna, sin embargo, parecía más un arcaico juego humano llamado Pac-Man. Pero luego, cuando la flota Khazar descendió para confirmar oficialmente la victoria, un humano envió una transmisión. Todavía estaban vivos. ¿Cómo? «Ríndete», dijo el general Kazan, mientras pirateaba la transmisión humana. «Has perdido. Has luchado más que honorablemente y tus hombres serán recordados por todos los pueblos como grandes». No terminó. El humano sonrió junto a sus colegas. «A la mierda contigo, perra». Entonces hubo una explosión. Miramos hacia arriba y nos quedamos boquiabiertos mientras la galaxia descubrió lo que significaba verdaderamente la palabra sacrificio. Se habían volado a sí mismos. Toda la base había sido destruida y casi toda la flota en una explosión. Justo en ese momento, irónicamente demasiado tarde, llegó la flota humana. Ahora eran los Kazan quienes se rendían. En un año, los humanos conquistaron el Imperio Kazan y los liberaron como una nación democrática. Pero siempre recordaré el día en que los humanos nos mostraron el sacrificio. Entonces supimos, eran nuestros protectores, eran las criaturas de nuestra mitología.